Esto que voy a compartir con ustedes es más un compendio de experiencias que una historia única, pues se trata de todo lo que viví mientras estuve trabajando como vigilante nocturno en un supermercado de la Ciudad de México, de esos que forman parte de grandes cadenas y se encuentra ubicado cerca del metro Chabacano. Para quienes viven por la zona deben identificar fácilmente cuál es. Desde que tomé el trabajo, los otros guardias me advirtieron que por las noches cosas extrañas sucedían en el interior de la tienda. Les mentiría si les digo que en el transcurso de las primeras semanas sucedió algo. La realidad es que era bastante rutinario y yo podía llevar mis rondines sin novedad ni contratiempo. Comencé a creer que tanta advertencia estaba de sobra y que eran exageraciones. La realidad es que me relajé bastante, pues confieso que al principio estaba muy tenso y a la expectativa de que cosas sucedieran. Pero esa calma no duró tanto como yo quisiera. Lo primero que pasó fue algo hasta emocionante. Estaba en un rondín y de pronto escuché unos ruidos cerca de la entrada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que uno de los carritos de supermercado se estaba moviendo solo por el pasillo, rodando como si alguien lo empujase. Ahora, no era solo el hecho de que el carrito estuviera avanzando por sí mismo. Creo que lo más difícil de entender es cómo se había salido de la fila de los carritos, que para quienes han visto cómo los formamos, estos se embonan unos con otros. Incluso haciendo fuerza, a veces es complicado zafarlos con toda la intención de usarlos. Pero espontáneamente que se liberen, nunca lo he visto y la verdad es que no creo que ocurra por accidente. No pude evitar contarlo a mis compañeros del siguiente turno, quienes me dijeron sin pestañear que eso sucedía con frecuencia y hablaban de la presencia de fantasmas. Eso volvió a pasar en varias ocasiones, pero era lo menos intrigante. Poco después del primer episodio de los carritos, vino algo de mayor intensidad. Estaba en mi escritorio llenando el reporte del rondín anterior y escuché la alarma de la entrada, esa alarma que suena cuando se pasa un artículo que tiene sensor. Me asomé en las cámaras y no se veía a nadie. Fui a la entrada a inspeccionar y estaba ahí una prenda de vestir tirada en el piso con todo y sensor. Prenda que no estaba ahí minutos antes que yo hice el rondín. Lo más curioso es que en las cámaras se grabó una estática entre que yo salía del cuarto de vigilancia y llegaba a la entrada, para luego aparecer en la imagen la prenda en el piso, donde yo la encontré. Poco a poco fueron sucediendo más cosas, combinadas con lo que ya había pasado. Es decir, seguían ocurriendo episodios con los carritos o con los artículos que hacían sonar la alarma, además de voces y pasos que se escuchaban. Pero sin duda, lo más tétrico fue un día que pude apreciar una figura en las cámaras que estaba parada en la zona de los congeladores. Era distintivamente la figura de una persona, parecía una mujer que vestía de negro y de manga larga. Me apresuré a salir del cuarto de vigilancia y fui directo a los congeladores, pero ya no había nadie. Le di fácilmente 3 vueltas completas a la tienda y no había ninguna persona. Incluso encendí toda la iluminación, cosa que no debía hacer, y no había rastro alguno. Regresé al cuarto de vigilancia y al revisar las cámaras la vi de nuevo, caminando sobre el pasillo de las cajas, con un paso lento y calmado y volteando a la cámara, como sabiendo que yo la estaba mirando. Esa vez sí tuve miedo, y en cuanto llegó el turno siguiente les conté y los guardias me decían: «Ah, sí, todos la hemos visto, solo no te vayas a dormir cuando la veas porque se viene al cuarto de vigilancia». Sobra decir que fue el mejor estimulante para jamás quedarme dormido en mi turno después de eso. Todo resultó en que yo me hiciera aficionado a los fenómenos paranormales. He leído y visto cualquier cantidad de videos y me ha ayudado a entender por qué las cosas pasaron así en el supermercado. Las entidades que se manifiestan siempre empiezan por cosas pequeñas y en la medida en que afectan a su víctima van haciendo cosas más intensas. Como muchos piensan, yo creo que se alimentan del miedo, y me genera curiosidad y terror al mismo tiempo pensar hasta dónde podría llegar una entidad para generar miedo en nosotros.